Tenemos este problema sobre tablas de verdad. Realizar la tabla de verdad en la siguiente proposición compuesta e indicar si es tautología, contradicción o contingencia. De antemano podemos resolver el problema si sabemos aplicar correctamente las reglas de los conectivos lógicos que tenemos acá a la par. Entonces, para iniciar, conviene establecer cuántas filas va a tener nuestra proposición compuesta. Para ello podemos utilizar la fórmula de 2 elevado a la n, donde n representa el número de proposiciones presentes dentro de la proposición compuesta. N en este caso tendería a ser 3. ¿Por qué razón? Porque existe la proposición P, existe la proposición Q y existe la proposición R. Es cierto que aparecen dos veces, pero son las mismas proposiciones, por lo tanto solamente son 3. Entonces me quedaría 2 elevado a la 3, una potencia cuyo resultado es 8. Eso significa que nuestra tabla de verdad tendrá 8 filas. Iniciamos de la siguiente manera y de preferencia en orden alfabético. Aquí podemos colocar columna para la proposición P, aquí Q y aquí R. Ahora, como ya sabemos, tenemos 8 filas que llenar. Por esa razón, vamos a colocar la mitad de verdaderos y la mitad de falsos. Es decir, 4 verdaderos y 4 falsos. Ya que sabemos que son 8 filas. En la siguiente proposición vamos a colocar 2 verdaderos y 2 falsos, que sería la mitad de la mitad anterior. 2 verdaderos y 2 falsos. ¿A qué me refiero con la mitad de la mitad anterior? O sea, aquí hay 4 verdaderos, pues la mitad de 4 verdaderos son 2 falsos, 2 verdaderos. En la siguiente proposición, de la misma manera, la mitad de verdaderos que la columna anterior. Entonces sería solamente un verdadero y un falso. Un verdadero, un falso, un verdadero, un falso, un verdadero y un falso. Ahora vamos a realizar las negaciones. Podemos hacerla después, aunque yo considero siempre hacerla desde el inicio para no perdernos. Entonces necesitamos negar a la proposición P porque aquí se pide. Entonces la vamos a negar. También vamos a negar a la proposición Q porque aquí se necesita. Y también vamos a negar a la proposición R porque acá se necesita. Entonces necesitamos negar a las 3 proposiciones. Recuerden que la regla de la negación dice que cuando la proposición es verdadera, su negación es falsa. Cuando es falsa, su negación es verdadera. Entonces, aquí tendríamos que colocar falso, 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 verdadero, verdadero, verdadero y verdadero, debido a que estamos negando esta columna. De la misma manera, negamos la Q y quedaría así. Muy bien, recuerden, si tengo dos falsos, dos verdaderos, la negación son dos falsas. Dos falsas, dos verdaderas. Dos verdaderos, dos falsos, y dos falsos y dos verdaderos. Y de la misma manera la negación de R, que si aquí tengo un verdadero, entonces su negación es falsa. Y si aquí tengo un falso, su negación es verdadera. Y continúo así hasta llenar mi columna. Muy bien. Ya realizamos todo lo que vamos a necesitar. Ahora, vamos a iniciar haciendo lo siguiente. Si ustedes se fijan, acá tenemos que realizar primero lo que está más anidado, lo que está más adentro dentro de los signos de agrupación, que en este caso son los paréntesis. Vamos a empezar con este corchete y este corchete dentro tiene un paréntesis. Y ese paréntesis dice R, disyunción, negación de Q. Ahora vamos a recordarnos cuál es la regla de la disyunción, que acá la tenemos. Sí, acá está la disyunción. Dice que va a ser falso cuando los dos son falsos. Busquemos esas opciones. Marquemos las columnas que necesitamos. Necesitamos la columna R y necesitamos la columna negación de Q. Y busquemos dónde se aplica la regla que los dos va a ser falso cuando los dos son falsos. Si ustedes se fijan, acá y acá se puede aplicar. Entonces aquí va a ser falso. Donde otro lado, acá y acá los dos son falsos, entonces va a ser falso. Como eso ya no se aplica en ninguna otra ocasión, entonces el resto sería verdadero. Listo. Hemos realizado nuestra primera operación de acuerdo al ejercicio. Ahora, para no equivocarnos, a este le vamos a colocar operación número 1. La operación 1 hace referencia a este paréntesis. Listo, seguimos. Vamos ahora con P, la P, conjunción, porque esta es la conjunción, con el paréntesis. El paréntesis ya sabemos que es la operación número 1.
Bueno, y a esto le vamos a llamar operación número 2. Esta sería nuestra operación número 2. Muy bien, por medio de la conjunción, ¿cuál es la regla de la conjunción? Dice que va a ser verdadero cuando los dos son verdaderos. Busquemos las columnas, marquémoslas para no perdernos. La columna P y la columna 1, esas son las columnas que necesito trabajar. Y busquemos la aplicación de la regla que va a ser verdadero cuando los dos son verdaderos. ¿En qué momento los dos son verdaderos? Acá en el inicio los dos son verdaderos, por lo tanto es verdadero. Acá también en la tercera fila los dos son verdaderos, entonces aquí es verdadero. Acá también, entonces tenemos verdaderos. El resto, como ya no cumple, sería falso, ¿verdad? Media vez la regla no cumple, entonces le colocamos el valor contrario. Listo. Ahora ya tenemos hecha nuestra operación 2. Si nos fijamos, aún necesitamos negar, porque hay que negar el corchete. Hay que negar el corchete, pero el corchete está asignada con el número 2. Tiene asignado el número 2. Entonces vamos a negar todo esto, que ya sé que es la operación 2. Muy bien, vamos a negar la operación número 2. Listo. ¿Qué dice la regla de la negación? Nuevamente, que si es verdadero pasa a falso, si es falso pasa a verdadero. Entonces aquí sería falso, aquí sería verdadero, aquí sería falso, falso, verdadero, verdadero, verdadero y verdadero. Recuerden que la columna que negamos fue esta. Y a esta le llamamos operación número 3. Recordemos, todo este lado izquierdo tiene asignado la operación 3. De la misma manera pasamos al lado derecho con el otro corchete. Primero hacemos lo que está dentro de paréntesis. Y lo que está dentro de paréntesis dice que la negación de P está en doble implicación con la Q. Bueno, entonces ahora busquemos la regla de la doble implicación. La regla de la doble implicación dice que va a ser verdadero si los dos son verdaderos o si los dos son falsos. Busquemos esas dos opciones. Entonces, negación de P, aquí está. Con la Q, aquí está. Esas dos columnas son las que necesito. Muy bien. Entonces dice que va a ser verdadero cuando los dos son verdaderos o cuando los dos son falsos. Aquí no, aquí sí. Miren, los dos son falsos, por lo tanto el resultado es verdadero. Aquí también, los dos son falsos, por lo tanto el resultado es verdadero. Aquí vean, los dos son verdaderos, por lo tanto también son verdaderos. Estos dos son verdaderos también, entonces aquí también es verdadero. Como ya no se cumple la regla en ningún otro caso, entonces sería lo contrario, que en este caso sería falso. Ok, a esto le llamamos operación número 4. Seguimos. Vamos ahora a tomar a la negación de R, que va en implicación con el paréntesis. Pero ese paréntesis recuerden que es la operación 4. Entonces, vamos a implicarla con la operación 4. Listo. Ahora, busquemos las columnas. Para no perdernos, vamos a eliminar esto y vamos a eliminar esto. Busquemos las columnas a trabajar. Vamos a trabajar la negación de R y vamos a trabajar la columna 4. Ahí está. Dice que la implicación, si el antecedente es verdadero y el consecuente es falso, entonces va a ser falso. Es decir, si el primero es verdadero y el segundo es falso, entonces va a ser falso. Esto sucede acá, ¿ven? Si el primero es verdadero y el segundo es falso, entonces el resultado es falso. ¿Dónde otro sucede? Sucede al final. Si el primero es verdadero y el segundo es falso, entonces el resultado es falso. Como ya no se cumple la regla en ningún otro caso, entonces el resto tiende a ser lo contrario, que en este caso es verdadero. Listo. Ya hemos terminado esta última parte del corchete. Recordemos, a este le vamos a llamar operación número 5. Bueno, casi estamos terminando. Vamos a hacer un poquito de espacio acá para poder seguir trabajando. Ahora, recordemos, vamos a unir los dos corchetes. El primer corchete tenía asignada la operación 3 y el segundo corchete tiene asignado la operación 5. Entonces, para no escribir todo, vamos a decir lo siguiente. La operación 3 está implicada con la operación 5. Y esa sería la parte final. Marquemos nuestras columnas para no perderlas. Esta es la operación 3 y esta es la operación 5. Recordemos cuál es la regla de la implicación, porque estamos en implicación, que si el antecedente es verdadero y el consecuente es falso, entonces el resultado va a ser falso. Busquemos esa opción. Muy bien, antecedente verdadero
consecuente falso, entonces el resultado va a ser falso. Veamos dónde más se cumple esto. Al final, antecedente verdadero, consecuente falso, entonces el resultado va a ser falso. Como ya no se incumple en ninguna otra ocasión, entonces el resto sería verdadero. Verdadero, verdadero, verdadero y verdadero. Y esta sería nuestra respuesta final. Lo único que podemos hacer es trazar nuestra tablita para darle una mejor presentación. En esta tablita nos vamos a fijar de que como el resultado tiene valores verdaderos y valores falsos, a esto se le llama contingencia. Esto es una contingencia. Recordemos, nuestra respuesta final correcta es la última operación que hicimos. Ahora, esto es fácil de resolver si usted tiene claras cuáles son las reglas de los diferentes conectivos lógicos.